Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos con nuestra segunda parte de este panel de los días viernes. Roberto Fantuzzi, ¿cómo estás, Roberto? Muy bien, hasta hoy. Con la noticia de Trump, cualquier día uno puede caer también. Sí, bueno, Pepe Autu, ¿cómo estás? Aquí estoy en una cuarentena preventiva. ¿Estás en serio en una cuarentena preventiva? No, en serio, porque, o sea, a un colega tomó contacto con un contagiado, el embajador Bielsa, y por lo tanto estamos en preventiva hasta que salga el resultado del colega. ¿Tú dices de colega diputado? Sí. Ya. Oye, es bien interesante esto. Yo he estado haciendo el test en el último tiempo, el test de la credibilidad, porque yo te digo, tú pones 25, pones el 99,9% de los presidentes y presidentas en todo el planeta que dicen que dieron positivo por COVID, y todos nadie va a dudar de que eso es así. Pero pones a Trump o pones a Bolsonaro, y Trump en particular, diciendo de que tiene COVID, y increíble la cantidad de gente que no le cree. Yo tengo la impresión de que tiene que ser cierto porque el ego no le permitiría reconocer que estaba equivocado respecto a sus posibilidades de contagio. Absolutamente, sobre todo después de no haber usado máscara de manera sistemática. Pero es increíble como no le creen. Mucha gente dice, no, esto es una táctica, una estrategia. Estoy viendo en Twitter montones de personas, no, sí, esto... Oye, no es una cosa, además tú objetivamente pierdes poder, que es una de las cosas que tú nunca quieres perder, más aún cuando estás en año de elecciones. Claro, y en el caso de él, yo creo que se hace demasiado evidente el efecto de su negacionismo frente a la pandemia, pues es como el castigo de la pandemia. Claro. Sí, bueno, vamos a esa es una noticia que está... Fernando, a la gente no le creen cuando miente reiteradas oportunidades. Entonces puede que sea verdad o mentira, eso es lo efectivo. Y está sucediendo en todas las áreas nuestras, ¿eh? En nuestro país también sucede, hay que tener alto cuidado. Sucede que tú dices que no se le cree. Y a la gente no le cree, sencillamente no le cree. Nos pasa en el mundo empresarial y seguramente en el mundo político debe pasar algo similar. Que uno dice una cosa y después le comprueban justamente lo contrario. Bueno, hay uno que dijo que se había enfermado 2 veces. ¿Quién es ese? Pero, José Antonio, ¿te acuerdas? ¿Quién? Pero puede suceder, oye, porque se han dado otros casos de que se han enfermado 2 veces. Y esa es una de las dificultades también. Eso es efectivo. Sí, pero ha sido uno en un millón. Entrando en algo positivo y negativo también, porque el EMASEC fue un poquito más allá de lo que pensaba la gente, se nota un ánimo distinto en nuestro país. Yo lo he notado en los Twitter, en la conversación, etcétera. Efectivamente. ¿En el sentido que he conversado con empresarios relativamente medianos, digamos las cosas como son, que le ha mejorado significativamente su venta, y eso crea un optimismo, y eso es yo creo que, y lo he reiterado en reiteradas oportunidades, que me lo enseñó ¿cómo se llama el expresidente del Banco Central? Carlos Massad, que las expectativas son fundamentales. La gente cuando empieza a pensar en términos positivos, las cosas se empiezan a dar. Lo otro que me preocupa a mí, eso sí, ahí doy la parte negativa, es que no se anticipan a los hechos. Yo veo que se avecina un problema inmenso. En el caso ya empiezan a vencer en noviembre los créditos comerciales y créditos hipotecarios que otorgó la banca, que dio un periodo de 6 meses, creo, no me acuerdo bien, de posibilidades de postergar este crédito, y empiezan a vencer en enero. Esto no queda nada, oye, si enero está
está a 3 meses. El famoso FOGAPE también tendrán recursos suficientes o le van a quitar recursos de liquidez a estas personas y de nuevo volvemos a una crisis terrible. Y lo segundo, mi opinión personal también, el otro día estamos en el mes de los viejos. Ayer el presidente habló y la primera dama, y ese mismo día se pagaron las contribuciones. Y muchos viejos, eso lo puse por Twitter, muchos viejos reclaman con justa razón que ellos invirtieron en sus casas, digamos las cosas como son, y hoy día no hay ninguna exención para ellos, solamente hay exención para aquellos de menores recursos, y segundo, para aquellos que el avalúo fiscal es determinado, creo, de 120 millones. Entonces, ese tipo de cosas negativas me preocupa porque si no nos preparamos anticipadamente, y eso, Pepe, yo creo también le corresponde al Senado anunciar que vienen este tipo de cosas y que se hace, porque yo no veo al ministro Briones diciendo absolutamente nada con estos vencimientos. Oye, hablaste de demasiados temas. Primero, sí, felizmente el FOGAPE tiene 1 año de gracia, es decir, los créditos van a empezar a pagarse a partir de 1 año desde el momento en que tú contrajiste. Pero tienes razón con los créditos hipotecarios. De hecho, tenemos un proyecto de ley que el gobierno ha paralizado allí, porque lo que tú dices respecto de la postergación de los créditos hipotecarios es una decisión de bancos, pero solo de algunos bancos y no de otros. Y por lo tanto, la situación para muchas familias va a ser muy grave, muy complicada, porque van a empezar a quitarle las casas. Y por eso es importante que el gobierno le ponga urgencia a ese trámite para que no sea a simple voluntad y generosidad del banco, sino una obligación legal. Oye, ayer, perdona Pepe, pero ayer salió en la televisión un programa a 2 viejitos que le remataron su casa por no pago de 3 construcciones atrasadas. Es decir, que el Estado también a veces es poco atinado, digamos las cosas como son. Viejos que le quitas por 3 cuotas, y todos sabemos la situación que ha pasado en nuestro país durante el año. Y casi 99,9% de seguridad que las primeras cuotas del FOGAPE empiezan a vencer en enero. Entonces, las personas tienen que tener un horizonte. No. Fíjate que ustedes están discutiendo la ley de quiebra. Efectivamente, y de reemprendimiento, que tiene 0 de reemprendimiento, típico de nuestro país, que le ponemos palabras que no existen a veces de reemprendimiento, si no tiene nada de reemprendimiento la ley. ¿Por qué no nos anticipamos? ¿Por qué esperamos el último día para empezar a conversar el tema? Efectivamente, si sucede que algunos bancos, date cuenta de la angustia, si todo el mundo está pasando por una situación, hay olfato de mejoramiento, entonces tratemos de proteger ese ánimo positivo que tenemos y no empecemos con medidas que restringen la situación. Yo pensé que hoy día veías, como empezaste diciendo que veías la luz al final del túnel. No, sí, oye, como estaba cambiando el ánimo. Oye, es muy positivo. Date cuenta, dieron el indicador de confianza del sector empresarial, casi llega al 50%, o sea que hay que aprovechar eso hay que aprovecharlo de alguna manera. Sí, pero no por lo mismo... no ponerle bomba en el camino, no ponerle piedra en el camino. A ver, Roberto, escuchemos. Por lo mismo no bajonemos artificialmente. Las cuotas del FOGAPE empezaron en junio y hay 1 año de gracia, por lo tanto recién en junio va a empezar a caer la primera cuota, además son pagaderos en plazo largo, por lo tanto si la reactivación a mediados de año ya está, la verdad, pero no, si les decimos a la gente que en enero le va a empezar a caer, como tú estás diciendo, obviamente se van a deprimir. Por eso, dejémoslo pendiente hasta para la próxima semana. ¿Quién tiene la razón? Si yo la pierdo y lo digo con claridad, me ha pasado en otra oportunidad. Porque es una información del empresario que me llamó ayer, no creo que esté equivocado. No importa, supongamos que es junio. Si es 1 año de gracia. En junio
¿tú crees que en junio ya está la situación bastante apaciguada para que empiecen a pagar? Pero Roberto, a ver, yo insisto en un tema cuando nosotros estamos conversando aquí, que es que uno puede hacer predicciones o anticipaciones, pero no puede hacer magia. La situación de junio del próximo año, no tenemos la más leve idea de cómo va a estar. Uno puede suponer que si que todas las condiciones se dan como se han dado en otras partes, es probable de que ya esté cerca una vacuna o que hayan bajado los casos, pero nadie puede hoy día plantear con certeza algo que va a pasar dentro de 6 meses más. Pero por supuesto, oye, Fernando, en una situación en una empresa se tienen que proyectar a más de un año y tener distintas realidades, situaciones. Y efectivamente, si yo no me quedo y pongo 0, no va a ser realidad. Sí, oye, la gente tiene que prepararse, no se puede seguir improvisando. Porque efectivamente no sucedió lo que se había... date cuenta, todos decían que esto iba a durar 2 meses, 3 meses, y llevamos más de un año. Y me pongo de pie y aplaudo. Me pongo de pie y aplaudo. Perdona, me pongo de pie y aplaudo el asunto del 10%. Pero ese 10% de alguna manera se está agotando el impacto. Lo leí en un artículo de hoy en la mañana. Efectivamente, algunos economistas están diciendo ya. ¿Cómo le vamos a inyectar recursos? Efectivamente, una de las maneras es el subsidio a la mano de obra, que puede ser terriblemente positivo. Pero ¿Qué te pareció? Podemos dejar al azar qué va a pasar en 6 meses. Por supuesto que 6 meses, Roberto, 6 meses es ahí, a la vuelta de la esquina. Roberto, oye, de un empresario. Roberto, oye, perdón. Ya, Pepe. ¿Qué te pareció, Roberto, el anuncio del subsidio al empleo? Es un subsidio el más masivo que se ha dado en la historia. Sí. Estamos hablando de $2.000 millones potenciales, y que tiene 2 dimensiones, digamos. Una, para que la gente que está acogida a la ley de protección del empleo, es decir, aquellos que suspendieron su relación laboral, no sean despedidos, sino que vuelvan al trabajo, y ahí hay un subsidio para hacer volver al trabajo. 160.000 pesos. Y, claro, y segundo, para quien crea nuevos empleos, que son 250 y 270.000, dependiendo si es hombre o mujer. Ahí hay una crítica respecto de la escasa diferencia entre hombre y mujer, que han hecho muchas economistas, particularmente Andrea Repeto, que la diferencia no es suficientemente importante como para que el empleador contrate mujeres. No sé qué piensas tú. No, yo lo hallo positivo, pero si tú le preguntas a cualquier persona, y te pregunto a ti, si tú tienes un almacén y no vendes nada, tú no vas a contratar aunque te paguen el 100% del trabajador. Efectivamente, por eso que esto está amarrado que exista un grado de reactivación. Si no existe ese grado de reactivación, va a ser leche muerta. Y yo lo hallo terriblemente positivo que se haya hecho. Está amarrado a lo que tú decías, po. ¿Perdón? Está amarrado a lo que tú decías, que se empieza a mover el engranaje. Que es clave para mi opinión personal. Y el término capital humano, que a algunos no les gusta, hay que invertir en ello. Y esto es una inversión que está haciendo el Estado de los 2.000 millones, porque el problema es del Estado de Chile, los cesantes, no son de las pymes, y las pymes son los que cooperan para resolver esta mano de obra y efectivo. Pero mientras existan todavía medidas como que pago oportuno 30 días y el Estado sigue pagando a 120 días, y liquida a ese empresario, lo hace inviable, ese empresario no te va a utilizar el subsidio. Ok, a ver, me parece interesante lo que estamos discutiendo, pero necesito preguntarle antes de que tome la palabra de nuevo Roberto, a Pepe, sobre ese tuit. Sobre ese tuit que mandaste tú, Pepe, hace un ratito, y que de alguna manera desdramatiza
lo que pasó en términos de la desunión de la oposición. ¿Por qué no? Tú eres aspecto electoral, has siempre hecho ese tipo de cosas. Hay mucha gente que está señalando que esto es un acabose, que se va a perder desde la convención constituyente hasta gobernadores, en fin. Y tú sacas un tuit donde básicamente dices de que Chile Vamos todavía no se ha puesto de acuerdo en una cantidad enorme de municipios y que todavía falta mucho para poder generar condiciones de saber quién gana y quién no gana. A ver, cuéntame un poco, ¿qué estás pensando ahí? Claro, bueno, primero yo encuentro dramático, y tuiteé varias veces, antes, durante y justo después, que se haya desaprovechado la oportunidad de traspasar a la gente la decisión respecto de quiénes son los mejores candidatos y candidatas en las comunas y en las regiones. 2 veces, la vez anterior también hubo un fiasco de la oposición respecto de las primarias, ¿te acuerdas tú? Una presidenta de partido que no llegó a firmar, en fin, se hizo primarias en un grupito de comunas. Nosotros que empujamos las primarias, yo que fui coordinador de las primarias presidenciales del 93 y el 99, que fueron primarias privadas, es decir, hacíamos primarias cuando con las patas y el buche, cuando no estaba el CERVEL, y ahora que logramos ley para transferir el poder a la gente, los partidos se reservan la posibilidad de decidir ellos quién va en qué lugar, y eso es dramático. Pero dicho esto, no hay que clamar a la derrota hoy día. ¿Por qué? Primero porque la derecha no mostró su unidad. Apenas va a hacer primarias en 30 comunas de las 345. No cuestionó, no hay ningún alcalde en ejercicio de la derecha que vaya a primaria, es decir, mantuvieron el principio utis possidetis, es decir, el que tiene mantiene, esa cosa aristocrática de que el que está en un cargo tiene que seguir en el cargo independientemente de cómo lo haya hecho. Y luego hace primarias en solo 7 de las 16 regiones para gobernadores regionales. Y entonces todavía le queda un techo muy ancho para ponerse de acuerdo en las 315 comunas restantes, con las dificultades que tuvo para ponerse de acuerdo en primarias para las 30, imaginemos las dificultades que va a tener para los siguientes. Y al revés, a contrario censo, todavía nosotros no tenemos primaria en ninguna de las 345 comunas y por lo tanto todavía hay un espacio para ponerse de acuerdo de aquí al 9 de enero, que es la inscripción de los candidatos, y todavía es posible que haya acuerdos. Por supuesto, yo prefería 1000 veces, creo que era más justo, más productivo, mejor desde el punto de vista ético, pero también desde el punto de vista electoral, hacer primaria, pero si se ponen de acuerdo, van a poder llevar un candidato en las 345 comunas de Chile si tienen voluntad política. Y yo creo que el nivel de rechazo que ha encontrado este fiasco de la primaria es posible que los fuerce a todos a generar una lista de alcaldes para el 11 de abril del próximo año y no sufrir una derrota. Mira, para mí es muy importante porque hasta ahora, desde el 2000 en adelante, el que ha ganado la elección de alcaldes ha ganado luego la elección presidencial. ¿Desde y eso cuándo? Ocurre desde el 2000 en adelante, porque lo que pasa es que cuando se separó la elección de alcalde de la de concejales, que en realidad fue el 2004, el que ha ganado la elección de alcalde luego ha ganado la elección presidencial. Por una cuestión bastante obvia, porque gana los territorios y por lo tanto está mejor instalada para soportar una campaña presidencial. Segundo, porque está muy cerca y el envión. Y eso era cuando la elección estaba separada por un año. Imagínate ahora que la elección está separada por apenas 7 meses. La elección municipal es en abril, la elección presidencial es en noviembre. Y por lo tanto, es cierto que perdimos el primer set, pero queda mucho partido todavía por delante como para clamar
a la derrota. Yo tendría que ser más tristón y más negativo que alguno de mis contertulios para decir que está perdida la pelea. Pepe, desde ese punto de vista, ¿qué tanto? Porque esto lo hemos visto antes, Pepe, esto del camino propio, esto de privilegiar la identidad y el testimonio, no es primera vez que pasa. No. Pasó la última vez con Carolina Goich como candidata Exacto. presidencial, y fue un estropicio desde el punto de vista de la decisión, si tú quieres, tanto para la identidad como para las posibilidades de tener candidatura. Y por lo tanto, la pregunta de base es, ¿qué se necesita para generar condiciones mínimas de esta unidad? Tú tienes que bajar qué banderas, digamos. Mira, yo creo que lo primero que se necesita es leer bien la experiencia, ¿ah? Y la experiencia, como tú bien dices, tanto para la propia DC como para el conjunto, fue malísima, y esa lectura se hizo. De ahí la conducta de la democracia cristiana respecto de este mismo momento, que fue uno de los artífices, impulsores de que hubiera primaria en todos los lugares, con todos los partidos. Y lo segundo que se necesita es escuchar a tu electorado, entender que hay un electorado que puede simpatizar contigo, con tu identidad, pero que su simpatía más fuerte está con la unidad, su simpatía más fuerte está con la necesidad de que no gobierne el adversario resuelto, que es la derecha. Y eso le pasa al electorado del Frente Amplio, al electorado de la ADC, al electorado de todos, ¿ah? Incluido el electorado comunista, y por lo tanto el que sigue camino propio está contrariando a su electorado y se está dañando electoralmente y no solo políticamente. Y yo creo que esa lectura va a ir avanzando en la medida que los electores hoy día son más ruidosos y tienen más opinión y están más empoderados. Entonces critican a sus partidos, los propios militantes, ¿ah? Entonces yo creo, fíjate, que va a haber una estructuración mucho más unitaria en la elección de alcalde y parcialmente en la elección de gobernadores. La elección de gobernadores es menos grave porque hay segunda vuelta. Es muy difícil que la derecha llegue al 40% en primera vuelta, salvo en un par de regiones, y por lo tanto hay segunda vuelta. Yo no aspiro a que en la presidencial haya un solo candidato de oposición, pero si hay dos candidatos de oposición, yo sí aspiro a que esos candidatos hagan campaña con un compromiso previo de respaldo en segunda vuelta, cosa que hasta ahora no ha ocurrido en ninguna de las elecciones donde ha habido más de un candidato de izquierda o centroizquierda en primera vuelta. Sí, pues esa fue o sea, tú no eres tan fatalista, digamos. No soy para nada fatalista porque queda espacio y tiempo, y queda mucho espacio para que el electorado más activo y la gente más activa presione sobre los partidos para llevarlos hacia la unidad. Y creo en el espíritu de sobrevivencia de los partidos, porque el que tome camino propio esta vez va a ser todavía más castigado de lo que fue castigada la democracia cristiana con la candidatura presidencial de Carolina en la vuelta pasada. Oye, Roberto, para incluirte en el diálogo de nuevo, tú has estado conversando con los empresarios y sobre todo de tu grupo respecto de que a poco tiempo, así que te la voy a hacer muy directa, digamos, sobre cuál es la relación que existe entre abrir los colegios y activar la economía, la relación entre que los padres puedan ir a trabajar sabiendo que sus hijos están durante la jornada en el colegio. En Chile, desgraciadamente, el colegio ejerce como guardería
para muchísima gente que no tiene servicio doméstico y que pero que al mismo tiempo, como se vio en Pirque, no está dispuesto a mandar a sus hijos al colegio así como así, sí que no tienen todas las garantías. ¿Cómo se ve esa Mira, contradicción? efectivamente, porque voy a mentir, no ha sido tema, pero he escuchado a mi hija que está bramando para que el niño vuelva al colegio por razones obvias, porque limita su trabajo. Pero yo quisiera resaltar un hecho que he tenido cualquier cantidad de respuestas de un tuit que puso hoy día que las becas del 2021 becas de Chile no se le han entregado los recursos. Sí, yo creo que es un error normal. Es como si estoy complicado de plata, saco al niño al colegio. Efectivamente, no hay recursos, pero hay que buscar el camino que estas personas sigan estudiando afuera. Así es la única manera que un país se enriquece. Humanamente, pues el conocimiento hoy día es básico, todo lo dice, se lo escucha cada rato el presidente, y le van a quitar los recursos a becas Chile. A mí, yo no estudié afuera, pero efectivamente es muy, muy importante para las universidades especialmente, que las personas vayan a estudiar afuera y vean realidades distintas, y la investigación, eso está comprobado que los países que se desarrollan con mayor nivel de rapidez, justamente ellos. Y mira, yo creo que 10.000 visitas en menos de una hora. Nunca me había pasado. Entonces es un tema que no es tema de Roberto Fantuzzi, es un tema que efectivamente la gente está preocupado. Estoy de acuerdo contigo. Dale, Pepe. Sí, yo también estoy de acuerdo, pero respecto del punto que te planteó Fernando, no solo son guarderías, también son comedores. Sí, son guarderías, por supuesto, para la gente que va al trabajo, pero yo te digo, en las comunas populares, el niño que no va a la escuela come mucho peor que el niño que va a la escuela. Y muchas familias tienen sustentado la alimentación de sus hijos en la escuela. Y por eso es tan importante fijar en el horizonte, por lo menos, un itinerario. Yo sé que a la gente le va a costar muchísimo superar el temor. Los niños quieren más, a mí me pasa en la casa. Mi mujer, por supuesto, no quiere que vaya el niño al colegio, pero los niños lo único que quieren es reencontrarse con sus compañeras y compañeros, pero esto hay que hacerlo con una gradualidad, y con cuidado, aprovechar las experiencias que están mostrando los demás países. Nos tenemos que ir, Roberto. Gracias a Pepe y a Roberto Fantuzzi. Cuídense. Chao. Gracias a ustedes. Chao. Chao, gracias. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.